Liz tiene más información. Vamos a cambiar de tema. El prefecto del Guayas también enfrenta una revocatoria de mandato. Jimmy Jairala dice que la petición no tiene fundamento mientras sus detractores retiran los formularios para recoger las firmas. Dicen pertenecer a las juntas cívicas cantonales del Guayas y que cansados de esperar los ofrecimientos de campaña del prefecto del Guayas, han tomado la decisión de pedir la revocatoria del mandato a Jimmy Jairala. Vamos a recoger 350.000 firmas, que es un poco más de lo que se necesita para la revocatoria del mandato del señor prefecto. Acusan a Jairala de haber abandonado a los campesinos, sector que dicen más lo apoyó en su época de campaña. La Cámara de las Juntas Cívicas Provinciales está conformada por 14 cantones, los más pobres, los más abandonados. ¿Ya? Tenemos ese respaldo. El prefecto del Guayas afirma que a pesar de ser un derecho, este pedido de revocatoria carece de fundamentos. La misma Cámara a la que dice representar el ciudadano en mención, publica un remitido en el que me llena de calificativos generosos y que me nombran el mejor funcionario del año. La misma persona que ha ido y es la revocatoria de mi mandato, me da risa. Esperan que la delegación provincial del Guayas este jueves les entregue los formularios con los que deberán recoger el 10% de firmas del último padrón electoral para que se llame a una consulta popular donde el pueblo decidirá si Jairala continúa o no en la prefectura del Guayas. Elsie Vallarino, 24 horas. Bueno, hacemos contacto precisamente a esta hora en la ciudad de Guayaquil. Tenemos al prefecto del Guayas, Jimmy Jairala. Señor prefecto, muy buenos días, bienvenido a la mañana 24 horas. Gracias, Janet. Bueno, listo para enfrentar este proceso, aunque usted ha manifestado claramente las contradicciones que hay en quienes lo proponen, el proceso está en marcha. ¿Está pues listo para enfrentarlo? Mire, yo no dejo de reconocer el derecho que tienen los ciudadanos, organizaciones, sean o no legítimas, a plantear este tipo de revocatorias. Es un derecho constitucional, pero debe tener fundamento, lo dice la propia ley. Y decía yo que me causaba risa, que es lo único que voy a comentar del tema, mientras se espera que califique o no el Consejo Nacional Electoral ese pedido, porque la misma Cámara que preside, que dice preside el señor que habló hace un momento, el 16 de mayo, en una publicación de la ciudad de Durán del 2010, es decir, este año, me llena de adjetivos generosísimos y me propone como mejor funcionario, dice que trabajamos sin complicaciones, en forma oportuna, rápida. ¿Qué más puedo agregar? No puedo agregar nada más que esperar. Pudo haber cambiado de opinión y también está bueno, es decir, yo me convertí en diablo en 3 meses cuando era un ángel hace 3 meses, ¿no? Es una contradicción que de suyo desbarata cualquier argumento en este sentido. Sin embargo, yo soy un hombre respetuoso de lo que decidan ciudadanos, por más que no esté de acuerdo, ¿no? Está bien, habrá que esperar, vamos a ver cuántas firmas reúnen. En otro tema, y por el que le convocamos esta mañana, es la interesante y novedosa propuesta de empezar a la idea de construir un tren rápido entre Quito y Guayaquil. ¿Cuál es la idea de fondo y cuáles serían los beneficios para ambas ciudades? Mire, Janet, cuando pasaron 2 o 3 días de mi elección como prefecto, me reuní de manera informal en Guayaquil con Gustavo Baroja y comenzamos ya a trazar algunas líneas gruesas de este tema. Seguimos dialogando y en las últimas 2 semanas decidimos que ya era el momento de anunciar el proyecto como un compromiso público. Y el tren ligero es no solo que es un proyecto de importancia para el país, porque va a unir a Guayaquil con Quito en 2 horas y media, sino que también es una herramienta que va a contribuir a temas como turismo, como agilidad en el comercio, como descontaminación, como contribuir también a bajar el índice de accidentes de tránsito, etcétera, ¿no? Y adicionalmente pues creará una sana competencia en materia de comunicación. Lo que pasa es que yo todavía, ni Gustavo tampoco, podemos aventurarnos a adelantar datos de precios, etcétera, porque lo primero que hicimos fue formar una comisión que ya está formada entre las 2 instituciones de profesionales que en 15 días nos marcará la hoja de ruta, en 15 días estaré en Quito, en el despacho del prefecto de Pichincha, ya para anunciar el primer paso, que es la contratación de un estudio de factibilidad. Ese estudio nos dirá si el proyecto es viable o no. Nosotros creemos que sí, Janet, hay tecnología de punta en numerosos países, en Europa sobre todo, que han mostrado incluso ya interés en participar con nosotros en el proyecto. En ese sentido iba mi siguiente pregunta: ¿cuál es el interés que existe de parte de estos países y cómo sería el trato que estarían proponiendo? Bueno, aspiramos que sea llave en mano, es decir, que la firma que gane
adicionalmente, pues como valor agregado tenga el financiamiento. ¿Y por qué es interesante para cualquier inversionista de afuera? Entre paréntesis, será una empresa pública en esta mancomunidad de Guayas y Pichincha. Es interesante porque Ecuador puede ser una vitrina y pueden mirarnos Brasil, Colombia, Argentina, Paraguay, hablando ya, colocándome por un momento en los zapatos de quienes arriesguen a invertir. Va a ser una interesante vitrina porque es una tecnología de punta importante que está en pleno desarrollo en numerosos países, no solo de Europa, sino de Asia. Pero ahora, el financiamiento, ¿cuál sería la modalidad? Estas empresas extranjeras vendrían, pondrían todo el dinero, construirían la obra y nosotros después ¿pagaríamos de alguna manera o les permitiríamos usufructuar de la obra? De eso se trata y eso es lo que vamos a determinarlo de manera mucho más concreta en el estudio de factibilidad. Lo que hicimos, Janet, fue el paso inicial, el primer paso, el que teníamos que dar. El resto ya son metas que se van a ir cumpliendo y la primera de ellas, como le dije, en 2 semanas estaré en la prefectura de Pichincha para analizar ya la hoja de ruta con el prefecto Baroja. Ahora sí, una de las primeras propuestas o necesidades que ya se ha planteado es la de formar o crear una nueva entidad pública, una nueva empresa pública que agrupe a las 12 prefecturas. ¿Esto sí es un acuerdo? Bueno, sí, eso es lo primero, porque es parte también del plan de trabajo de la Prefectura del Guayas y lo que está funcionando de manera exitosa en Pichincha, hay que reconocerlo así. Lo mismo en la provincia de La Suay. Pensamos que esa debe ser una empresa pública, una empresa pública en el Guayas para tratamiento de desechos sólidos. Es un problema gravísimo en los cantones fuera de Guayaquil, la contaminación y el problema de salud, valga la redundancia, porque no hay un adecuado tratamiento de desechos sólidos. Otra empresa pública de productividad, una empresa pública de vivienda popular. Fíjese usted que ahora la COTAD nos permite trabajar en esta área, en el área de la vivienda, las prefecturas. Son 5 o 6 empresas públicas que están en el marco de la planificación de la Prefectura del Guayas. Ahora, bueno, pues ya ante el planteamiento de la construcción de esta obra, que creo que nos pone contentos a todos, pero obviamente también, al igual que aquí con el alcalde de Quito, ¿no? Igual ya empiezan a surgir esos temores. ¿Será que nos van a incrementar los impuestos en Pichincha y en Guayas para poder construir esta espectacular obra? Absolutamente no, por eso estamos hablando de una empresa pública y el que va a pagar por el transporte es el usuario, y eso no significa la creación de tasas, eso no significa la creación de ningún impuesto. Ese es un primer acuerdo al que hemos llegado con el prefecto Baroja. El ciudadano no va a pagar ninguna tasa ni va a subsidiar el servicio del tren ligero en el evento en que pase lo que creemos que va a pasar, que el estudio de factibilidad nos diga que sí es posible. Ahora, un pasaje entre Quito y Guayaquil en avión, que es lo que hoy se utiliza mayoritariamente para poder trasladarse a esa ciudad, es de $120 en promedio. ¿Esto podría costar cuánto un pasaje? No le puedo decir, pero va a ser significativamente menos. Pero quisiera tocar el tema desde otro ángulo, ¿no? El nuevo aeropuerto de Quito, según las informaciones que tenemos, las autoridades de Guayas también, estará ubicado más o menos a 1 hora de la capital. Imagine usted, pues, esa hora que usted tiene que utilizar para llegar al aeropuerto mañana, más tarde, cuando esté el aeropuerto nuevo, más la hora de anticipación con la que tiene que llegar, más la media hora o 40 minutos de vuelo, ya ahí nomás ya está utilizando el mismo tiempo que le va a llevar movilizarse en el tren ligero. En todo caso, insisto, no queremos crear tampoco expectativas falsas. Mientras no tengamos el estudio de factibilidad, no podemos decirle a usted, Janet, y al país cuánto va a costar, por ejemplo, el pasaje. Bueno, pues, pero también interesante poder discutir, analizar y opinar sobre esta interesante propuesta que pues se convierte en otra forma de comunicar a nuestro país. Muchísimas gracias, señor prefecto, por estar esta mañana. Vamos a hacer un corte, ya regresamos con más aquí en La Mañana 24.